Agradecemos a las personas que han aceptado esta invitación. Entonces damos apertura a la conferencia Autonomía Sexual en un mundo posmoderno, una respuesta bíblica, pastoral y apologética. Queremos hacer unas recomendaciones al iniciar esta conferencia para que sea tenida en cuenta por todos. Esta conferencia está en un horario de 2 a 6 p.m. Está planeada en 3 bloques de enseñanza. Entre esos 3 bloques va a haber un receso de 15 minutos. En esos 15 minutos va a haber un tiempo pues para ir al baño, para tomar café en la planta de abajo. Ahorita pues el Ministerio de Ujieres, que es todo el equipo que está allí en la puerta, nos indicará dónde podemos tomar cafecito y adquirir algunos productos. Por favor, todo lo que vamos a consumir, hacerlo en la parte externa, no aquí en el templo. También en ese receso podemos acercarnos a mirar y a preguntar por los recursos ofrecidos por el Ministerio INGEN y el Ministerio Aguas Vivientes, quienes hoy nos acompañan en esta conferencia. Hoy hay un día de descuentos especiales por el material que está expuesto. Esta conferencia es gratuita. Agradecemos a Respuestas en Génesis, a INGEN y al Ministerio de Aguas Vivientes por acompañarnos, y anhelamos también poder ofrendar a nuestros hermanos que hoy nos acompañan en esta capacitación. Recordemos, Dios ama al dador alegre y el obrero de Dios es digno de su salario. En los break, usted puede acercarse aquí al alfolí y depositar esa ofrenda. También le han entregado unos bosquejos de cada tema, son 3 temas. Y por último, recuerde tomar nota de asuntos de interés para profundizar en esta hermosa enseñanza. En el último bloque esperamos que haya un espacio para preguntas. Si tiene alguna pregunta en especial, en el último bloque puede, allí en la parte de atrás, está un cofrecito para que usted anote la pregunta y al final esperamos que se desarrolle esta parte. ¿Cuál es el programa de hoy? Primer tema, teología de la hombría y feminidad bíblica. Receso. Segundo tema, preparando hijos para una sexualidad bíblica. Receso. Y tercer tema, una respuesta a la ideología LGBTQI+, y cristiano gay. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar por la familia conferencista. Hoy nos acompaña nuestro hermano José Manuel Páez, su esposa Ángela y sus hijas. José Manuel sirve junto con su familia a la iglesia en Colombia, en la enseñanza de la palabra de Dios en los temas de evangelismo y apologética. Casado hace 12 años con Ángela Durán y tienen 2 hermosas hijas, Sofía de 9 años y Salomé de 7 años. Es fundador del ministerio INGEN.org, representante y expositor de Aguas Vivientes y Respuestas en Génesis en Colombia.
José Manuel es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia, bachiller superior en teología y actualmente está cursando estudios de maestría en divinidades en el Seminario Teológico Bautista del Sur. Entonces vamos a orar y damos apertura a nuestra conferencia. Padre, tú eres bueno, Señor, y tenemos la confianza de que podemos acercarnos a ti a través de Jesucristo, a través de ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo, gracias porque podemos crecer en el estudio de tu palabra, en el estudio de la Biblia, Señor. Hay una tarea que hacer, que has encomendado, Señor, y no es una tarea fácil, no es una tarea de nuestras fuerzas, pero sí con la guía y ayuda de tu Espíritu Santo. Hoy te pedimos que nos bendigas como familia en Cristo Jesús, que bendigas a cada familia, desde el más niño hasta el más anciano, Señor. Hoy te damos gracias porque nos permites compartir este tema y es urgente, Señor, en medio de una sociedad que día a día, Señor, sabemos que es atacada con filosofías e ideologías que no vienen de ti. Gracias por la vida de José Manuel, de Ángela, de sus hijas. Sigue bendiciendo este ministerio y hoy entregamos este tiempo en tus manos y en tu guía. Bendito Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento y damos la bienvenida a nuestro hermano José Manuel. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz, como familia estamos felices de poder acompañarles en esta tarde a la expectativa de todo lo que el Señor finalmente quiere enseñarnos, cómo Él quiere alinearnos con su palabra, con sus propósitos, con el Evangelio y cómo eso puede permear nuestra vida y nuestras familias. Entonces quisiera comentarles que Respuestas en Génesis es un ministerio apologético. Y nosotros como ministerio aquí en Colombia nos llamamos INGEN. INGEN es un ministerio que sirve a la iglesia, sirve a iglesias como esta iglesia, como las iglesias que ustedes representan. Y enseñamos la palabra de Dios en el tema más importante que es el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo puedes tú creer el Evangelio? ¿Cómo puedes compartir ese Evangelio? ¿Y cómo puedes defender ese Evangelio? Y representamos en Colombia a dos ministerios internacionales, Living Waters, que se enfoca en el tema de evangelismo, y Answers in Genesis, Respuestas en Génesis. A mí me gusta contar un poco la historia de cómo surge Respuestas en Génesis, porque es un australiano, Ken Ham. Él, allí en Australia, cuando era joven, profesor de biología en las escuelas públicas de Australia, sus estudiantes lo desafiaban y decían: señor Ham, profesor Ham, ¿usted cómo puede ser cristiano si lo que la Biblia dice no es verdad? Eso a él le impactaba porque ¿cómo se atrevían a decir esto? ¿En qué se basaban estos estudiantes para decir que la Biblia no era verdad? Y los estudiantes, ¿saben qué hacían? Abrían los libros de texto de ciencias, de biología y de historia y decían, mostraban la evolución. Y esto generó una carga en él y un sueño también que el Señor ha bendecido de maneras que uno no se puede imaginar. Cómo de ese australiano el Señor ha bendecido el ministerio para tener hoy en día, pues, muchísima gente enseñando estos temas y un museo de la creación en los Estados Unidos. Ustedes vieron algunas imágenes ahorita en los videos que estaban girando. Este museo está en Kentucky. Cuando uno piensa en Estados Unidos, se imagina por allá yendo a Disney World, a Universal Studios, a Disney. Y quisiera que ustedes pudieran pensar si está ese sueño o esa posibilidad. Soñar no cuesta nada, pero ¿qué tal si pudieran ustedes pensar en soñar ir al Museo de la Creación? O al Encuentro con el Arca, que es un parque, un museo donde
hay una réplica del Arca de Noé al tamaño descrito en la Biblia. Un recorrido muy, muy, muy impresionante que marca las vidas de los adultos y de los niños, por supuesto. Y a través de esas conferencias, a través de esas enseñanzas, ¿saben qué estamos haciendo? Trayendo aquí al barrio Restrepo, Bogotá, Colombia, mucho de lo que enseña Respuestas en Génesis, que finalmente consiste en ¿qué? En restaurar los fundamentos de nuestra fe que se encuentran en el libro de Génesis, el libro más atacado de la Biblia en su historicidad. Y además de eso, el libro podría decirse que más importante porque están los fundamentos y las bases de todo el resto de las cosas que suceden en la Biblia. Y finalmente, la Biblia tiene un mensaje que es lo más importante. Al final, lo más importante no es la evolución, ni la creación, ni los dinosaurios, ni toda la apologética, sino la Biblia tiene un mensaje que es el Evangelio. Y eso es lo importante. Por eso defendemos la autoridad de la palabra, defendemos la historicidad de la Biblia. Cuando uno va en el recorrido por el arca, hay una parte que es impresionante y es la puerta. Yo tomé esta foto, no sé si ustedes alcanzan a verla bien, pero en el arca, en la puerta, en la segunda planta, uno tiene que tomarse la foto ahí. Ahí estamos en la familia y se alcanza a ver revelado en la foto del teléfono una cruz. Yo no sé si la alcanzan ustedes a ver desde ahí, pero hay una cruz ahí de fondo. Cuando uno sale y ya es anochecido en el arca, esa cruz está iluminada y se ve desde afuera. Y nos recuerda algo muy importante y es la razón de todo esto, que es el Evangelio. En ese tiempo las personas se salvaron del juicio que vino en esa época a través de entrar por la puerta de esa arca. Todos los demás perecieron, pero los que entraron por esa puerta fueron salvados. Y Dios hoy en día está ofreciendo la salvación a través de una puerta y de un medio. Por gracia como fueron salvados ellos, porque no halló gracia ante los ojos del Señor. Pero esa puerta se llama Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que en esto consiste Respuestas en Génesis y al final toda esta enseñanza va a estar entretejida con el Evangelio. La apologética y el Evangelio están relacionados y tenemos que entenderlo muy bien. En 1 de Pedro 3:15, que es cuando el apóstol Pedro está hablando a la iglesia, eso es un mandato para nosotros. Dice, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa. Esa palabra defensa es la palabra griega apología, es la que está detrás de defensa. Y de ahí viene la palabra apologética, que es la que usamos para hablar de la defensa de la fe. Entonces dice, estén siempre preparados para presentar defensa. O sea, es un llamado a la iglesia, a los cristianos, para saber siquiera cómo presentar una defensa de nuestra fe. Y quiero que noten algo, y es que la apologética, o sea, esta defensa, no solamente interesa lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y ahí está acompañado de dos características de aquel que presenta esa defensa. Una es la mansedumbre y la otra es la reverencia. Con humildad, con mansedumbre, con reverencia porque sabemos que lo hacemos y estamos enfrente de Dios, con el temor del Señor. No solamente importan los argumentos, ni cuántos puedes convencer o cuánto puedes derrotar a los demás en un debate. Importa la actitud. De hecho, el Señor Jesús dice que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Miren el Señor Jesús como en su propia identidad Él combina estas dos cosas, la gracia y la verdad. No solamente la verdad sin la gracia, no solamente la gracia sin la verdad, sino gracia y verdad. Notemos algo también y es que dice ahí, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Es decir, que esta defensa con mansedumbre y reverencia finalmente tiene un objetivo que es el Evangelio. La esperanza que hay en ustedes, ¿cuál es? La esperanza de un Salvador. No estamos hablando, intentando convencer a la gente de que ahora crea en Dios y deje de ser ateo y ahora crea en un diseñador, en un creador. Nos quedaríamos cortos, quedaríamos a mitad de camino si no llegamos al Evangelio, si no damos testimonio del Dios verdadero que se ha revelado en la Biblia, que nos ha dado la historia que debemos conocer, que ha encarnado y ha entrado en la historia Jesucristo,
que ha resucitado y en quien tenemos esperanza. Así que finalmente tenemos que olvidarnos que no solamente hay un problema intelectual en las personas. En este mundo las personas no creen porque no tengan suficientes razones. O sea, el problema no está en su cabeza, sino está en su corazón. Y aquello que puede cambiar el corazón se llama el Evangelio. Y tenemos que entender que este problema del corazón, este problema de la ideología de género, este problema de la autonomía humana y este problema de cualquier tipo de perversiones no es un problema del siglo XXI. Quizás nos escandalizamos y decimos es que nuestro siglo es el peor de los siglos. Si uno se pone a estudiar la historia, todos los siglos han sido terribles, han tenido guerras, problemas, inmoralidades, etc. Y eso se remonta al origen mismo de la humanidad. No porque Dios los haya creado con un corazón perverso, pero Dios los creó buenos, la creación era buena, y todo empezó, una creación buena en gran manera, y el Señor le dice algo al hombre. Todo empieza por la palabra de Dios. Dios está diciendo al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Todo empieza con la palabra de Dios. Dios, en otras palabras, le está diciendo a Adán, obedece mi palabra, cree lo que estoy diciendo y actúa acorde a lo que te he dicho. Empieza la palabra de Dios. Y luego venimos en un descenso desde la palabra de Dios y vamos cayendo en varios escalones y quisiera que pudiéramos ver cómo es este descenso. La primera cosa que sucede en ese primer escalón de descenso es poner la duda sobre la palabra de Dios. Cuando Satanás o la serpiente le dice a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Está sembrando la duda por lo que Dios dijo. En otras palabras, el primer ataque que ocurre en toda la historia es un ataque contra la autoridad de la palabra de Dios. Y después de esto después de la duda viene la negación, porque Dios había dicho, ciertamente moriréis. ¿Se recuerdan esto? Pero ¿saben la serpiente qué dice? No moriréis. De hecho, estaba leyendo esta mañana en mi Biblia, que es una nueva Biblia de las Américas, y dice, los traductores de la Biblia de las Américas dicen que Satanás dice, ciertamente no moriréis. Pareciera que en el texto en hebreo hubiera algo que indica que Satanás también estaba diciendo, afirmando que no moriría. Pero cuando la duda ya ha entrado, entonces la negación ya no nos parece algo tan escandaloso. O la reinterpretación, porque dice Satanás, y no sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos. Es como si Dios supiera algo que ellos no saben y realmente quiso decir otra cosa. ¿Y en qué termina todo esto? Seréis como Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos no solamente estaban tomando un fruto y mordiendo una manzana, como a veces pensamos. Ahí no dice que fuera una manzana, pero fíjense que era algo más profundo que eso. Al final ellos estaban declarando su independencia de Dios. Seréis como Dios. Es decir, esta incredulidad, esta duda, esta negación de la palabra de Dios les lleva a la idolatría, en donde ellos se ponen en el lugar de Dios, en donde ellos quieren definir el bien y el mal por sí mismos, en donde ellos quieren desarrollar su propia cosmovisión. ¿Y saben qué? Esa es la marca de cada ser humano que nace después de esto, que ha nacido en Adán. Es decir, dejamos la palabra de Dios a un lado y decidimos vivir la vida a nuestra manera, según nuestra voluntad, nuestra palabra, como se nos viene en gana. Este engaño es el que Pablo advierte en 2 Corintios 11 para la iglesia, para nosotros, porque él dice que no tengan cuidado de no ser engañados de la misma forma que la serpiente engañó a Eva, a ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Quiere decir esto que ese es el método que Satanás va a utilizar con nosotros, con nuestras familias, con nuestros hijos, y es el que ya ha utilizado en el mundo y obviamente ahí ya tiene ganado todo el terreno? Entonces, ¿cuál es ese método? Poner en duda la palabra de Dios y finalmente llevarte a un lugar en donde tú seas tu propia Dios y determines todo por ti mismo. Ese es el asunto. Y por eso ese día empezó una guerra entre dos religiones. Ustedes dirán, hay muchas religiones, pero no, hay dos religiones al final. O partes con la palabra de Dios, o la palabra del hombre con todas sus variantes y todas sus posibles distorsiones y direcciones. No hay ninguna posición neutral.
O empezamos con la palabra de Dios o con la palabra del hombre. O caminas en la luz o en las tinieblas, o recoges o desparramas, dijo Jesús. O estás conmigo contra mí, o edificas tu casa sobre la arena o sobre la roca, o vas por un camino ancho o un camino estrecho, pero no hay puntos intermedios. No podemos ser neutrales en cuanto a esto. Cuando empezamos con la palabra de Dios, podemos edificar una cosmovisión cristiana. Una cosmovisión es una forma como vemos el mundo, como entendemos las cosas en base a nuestro punto de partida. Ser cristiano no es algo que uno simplemente ahora voy a la iglesia y agregué a Cristo dentro de mi vida. Ser cristiano es algo tan profundo que te quita todos tus fundamentos, te hace de nuevo y te da toda una base nueva para volver a pensar diferente de cada cosa de la que pensabas antes. No es como la cerecita en el pastel que ahora es Cristo en mi vida. Entonces tenemos que pensar desde el punto de vista de cómo vemos nuestra vida a través de una cosmovisión bíblica y cómo vivimos nuestra vida también a través de una cosmovisión bíblica en cada área. Si empezamos con la palabra del hombre, pues tenemos una cosmovisión secular. Y cuando esto sucede, ¿saben qué pasa? Terminamos como en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces, jueces 21-25, dice, en esos días no había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y vivimos en un mundo y en un país en donde vivimos por una cosmovisión secular. O sea, ese es el mundo en el que vivimos. La iglesia obviamente no se amolda a este mundo, pero el mundo en el que vivimos es así. Ese estado es un estado laico. En otras palabras, es un estado humanista, basado en la palabra del hombre. Y ante esa situación, pues, ¿qué está bien y qué está mal? ¿Qué diversidad de pensamientos, de género, de sexualidad, de religiones, de política, de propuestas de vida cambiantes puede haber hoy y mañana? ¿Qué límites hay? ¿Qué criterio hay para saber que algo está bien o algo está mal? Hoy en día se habla de relativismo moral. ¿Qué criterio hay para saber lo que es el amor? Esta fue una foto que tomé en el centro comercial cerca de mi casa. Ahí están mis dos hijas atrás de ese vídeo. En pleno orgullo gay el año pasado. Si estamos basados en esta cosmovisión, podemos terminar en cualquier tipo de definiciones de lo que es la vida, de lo que significa que es mi cuerpo. Del matrimonio podemos redefinirlo, podemos tener el divorcio como una posible salida o alternativa a la promiscuidad. O también tenemos una versión de la historia y de intelectualismo en donde se piensa que ser intelectual, que ser inteligente es lo mismo que ser un agnóstico, que ser ateo, que ser escéptico. La evolución, millones de años. Hoy no vamos a hablar de esto, pero ese tema es un tema que se da por hecho cuando vas a Maloca, te enseña como si eso fuera la verdadera historia del mundo. Cuando abres los libros de texto de tus hijos de primaria, de secundaria, cuando vas a la universidad, esto es la última palabra. Pero ¿saben qué? Quiero que anoten algo y es que todos estos síntomas, todos estos globos que aparecen en esa imagen, el divorcio, el relativismo, el aborto, la eutanasia, la pornografía, el matrimonio gay, todos esos son síntomas de un problema que está en el fondo del corazón. Y este problema no empezó en el siglo XXI. Entonces tenemos dos puntos de partida y dos formas diferentes de ver el mundo y de responder a los interrogantes de la vida. Así que les quiero animar a que nos paremos firmes sobre la autoridad de la palabra de Dios y desarrollemos nuestra forma de pensar en cada área sobre la Biblia. Ahora, quisiera que viéramos algo y es que cuando tú partes en la palabra de Dios, pues obviamente puedes definir muy claramente lo que es un ser humano. Puedes saber muy claramente lo que es un matrimonio, lo que es género, lo que es sexo, lo que es el valor de la vida, lo que deberías pensar sobre el aborto. Si partes en la palabra del hombre, ¿en dónde vamos a terminar? Entonces no tenemos que caer en el error de pensar de que podemos hacer concesiones, porque entonces toda la cosmovisión cristiana se iría al piso. Y pensemos en algo. El tema de la autonomía sexual en un mundo posmoderno al final es una cuestión de autoridad. ¿Tú decides por ti mismo lo que quieras? ¿O dejas que el Señor te dirija y sea la base para edificar toda tu vida? Entonces, por esa razón, la solución a este problema es una solución que tiene que ver con restaurar los fundamentos de la palabra de Dios. Tiene que ver con dejar de distraernos con los síntomas y atacar al corazón del problema, que es el corazón humano. Es decir, predicando el evangelio. Es decir, enseñándole a nuestros hijos
a defender y a creer la Biblia desde el principio, para que ellos se puedan levantar con una fe firme, para que ellos puedan predicar ese evangelio con autoridad y con poder en este mundo, para que puedan levantar familias e iglesias que hacen esa tarea. Y saben que así es como Jesús aborda el tema de la sexualidad y de la familia. Cuando al Señor Jesús se le pregunta por el divorcio, lo que Él hace es que Él va a Génesis. Y quisiera que hoy hiciéramos esto mismo. Lo que vamos a hacer en esta primera sesión y en todas es ir a Génesis y vamos a encontrar respuestas en Génesis para darnos la verdad que necesitamos para entender la verdad sobre la hombría y la feminidad. Al Señor le preguntan por el divorcio y la respuesta que Él da, a pesar de que Él es Jesús, de que Él es Dios encarnado y podría haber dicho una nueva forma de decir las cosas, se podría haberse inventado una forma más cool o más moderna de haberlo dicho, Él les dice, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Jesús les está diciendo, ustedes no han leído Génesis, y cita específicamente Génesis 1:27. Que es varón y hembra los hizo, y por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Génesis 2:24. Jesucristo está haciendo esto. Así que lo que vamos a hacer es hacer un recorrido por Génesis capítulo 1, por Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3 para entender la teología de la hombría y de la feminidad. Sigamos los pasos de Jesús. Y esta enseñanza está ordenada así, cronológicamente, o como el texto va avanzando en Génesis 1, 2 y 3, para que ustedes pues puedan recordarlo. No necesitan diapositivas para recordar esto, porque ustedes van a la Biblia y ahí van a encontrar los temas, ¿sí? Entonces tengan sus Biblias abiertas y pueden subrayar ciertas partes y pueden hacer sus notas en su Biblia. Eso les va a permitir encontrar esta enseñanza después en sus propias Biblias. Entonces, quiero que noten algo, y es que esta enseñanza está estructurada de tal forma que empezamos con la parte teológica y bíblica, después pasamos por una parte pastoral aplicada a nuestras familias y finalmente terminamos en la parte apologética, no al revés. Y ese es el orden en que debemos seguir. No tenemos que empezar a reaccionar entre todas las perversiones de este mundo, sino tenemos que empezar por entender muy bien qué es la verdad, entender muy bien cuál es el propósito y la función de la sexualidad. Si no, no tenemos ni el menor derecho ni la plataforma para tratar con la perversidad sexual de nuestros días. A veces ni siquiera peleamos contra algo, pero tampoco sabemos bien qué es lo que estamos defendiendo. O no lo sabemos claramente, vagamente a veces. Entonces vamos a Génesis capítulo 1. Y en Génesis capítulo 1 hay una estructura que se desarrolla en 6 días de creación, en donde Dios crea, inicialmente no hay forma y está vacía, pero el capítulo 1 se trata de eso, de cómo Dios le da forma a todos los materiales que ha hecho y cómo llena la tierra, los mares, la expansión de los cielos y cómo lleva ese proceso de creación. Y quisiera que notáramos un patrón en esos días de creación, y es que hay una cosa que se repite todo el tiempo, y es que lo que Dios va creando es bueno. La luz, el Señor la crea y dice, vio Dios que era buena. Antes había tinieblas y después hace una luz. Y Dios vio que la luz era buena. Entonces, además sabemos que esas tinieblas no tienen que ver con algún tipo de criaturas espirituales o de demonios o algo así, porque Dios crea la luz y la luz ilumina y da día y da noche, o sea, es una luz física y es buena. Después Dios toma los materiales que hizo en el día 1 y los separa y los sortea hasta tener la tierra y los mares, y Dios nombra a lo seco tierra y la reunión de las aguas mares, y vio Dios que era bueno. Sigamos viendo ese patrón, cómo el Señor ve todo esto que ha creado y es bueno porque está cumpliendo su función y el propósito por el que el Señor lo creó. No es porque hubiera maldad en ese momento. O sea, la bondad o el hecho de que algo fuera bueno no es que no fuera malo, porque en ese momento no había algo malo con que compararlo. Dios es bueno desde la eternidad pasada y es bueno siempre, independientemente de la maldad. Entonces, cuando Dios dice que es bueno, que las plantas, que los mares, vio Dios que era bueno, está diciendo que esto está sirviendo a su función y cumpliendo el propósito que Dios quería que cumpliera. Por eso es bueno. Luego sigue avanzando la creación y el Señor crea las estrellas para alumbrar sobre la tierra, para separar las estaciones y los años y separar el día de la noche. Y vio Dios que era bueno, porque está cumpliendo su propósito y su función. Los animales marinos y las aves
en el día quinto y vio Dios que esto también era bueno, que estaba reflejando su bondad y cumpliendo su función. Luego vienen los animales terrestres y el hombre en el día sexto y vio Dios que era bueno. Y finalmente Dios crea al hombre, varón y hembra, a su imagen. ¿Y saben cómo termina ese Génesis 1 termina con la idea de que todo era bueno y de hecho añade algo y dice que era bueno en gran manera. Todo estaba cumpliendo su función, sirviendo a su propósito, tal cual como Dios lo había querido. Entonces, lo que quisiera que viéramos ahora es que eso bueno de la creación, Dios crea al hombre a su imagen. Y eso es algo muy importante y vamos a dedicar un tiempo para aprender sobre la imagen de Dios y todas las implicaciones que eso tiene. Dice Génesis 1:27. Usted ya creo que ya pudo haber subrayado Génesis 1:31, ¿cierto? Que es donde Dios dice que todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Vamos a devolvernos a Génesis 1:27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y hay unas implicaciones de la imagen de Dios, porque ellos fueron creados para reflejar a Dios aquí en la tierra, para representar a Dios en la tierra, para ejercer dominio y señorear sobre la creación, como si fueran unos reyes o reinas sobre la creación, para mostrar el gobierno de Dios sobre la creación y cuidar la creación. De hecho, era común que las personas en la antigüedad en sus templos pusieran ídolos, o sea, se hacían imágenes de Dios y las ponían en los templos. De hecho, el mandamiento 1 y 2 tiene que ver con no tendrás otros dioses y no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, no tendrás ídolos. ¿Por qué? Porque Dios había puesto una imagen de Él en la tierra. No había necesidad de hacer ídolos. Los seres humanos representaban a Dios aquí en la tierra. Esa tierra como una especie de un templo cósmico. Y pensemos en algo, la imagen de Dios en nosotros significa que lo que nosotros hacemos reflejamos a Dios. Y por eso cuando pecamos, no estamos simplemente haciendo una transgresión contra nosotros o contra otra persona, sino que estamos transgrediendo a la imagen de Dios en nosotros. Nuestro pecado se hace vertical porque estamos blasfemando de quién es Dios, al mentir, al robar, al asesinar, al ser desleales, al ser inmorales, al no ser santos. Y quisiera que viéramos algo, y es que la imagen de Dios en el ser humano tiene dos aspectos. Un aspecto estructural y dos, un aspecto funcional. Y vamos a mirar en qué consiste el aspecto estructural de la imagen de Dios. Dice ahí en Génesis 1:27, el mismo versículo, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando dice ahí hombre, Dios al hombre a su imagen, utiliza el texto de la palabra hebrea Adam. Esa palabra hebrea Adam puede tener tres significados diferentes según el contexto. Puede significar el nombre del primer hombre, Adán, puede significar hombre en un sentido general o puede significar humanidad. Y en este pasaje, cuando dice creó Dios al hombre a su imagen, se refiere... Creó Dios a Adán a su imagen, se refiere a la humanidad. Es decir, que no solamente el hombre fue creado, o sea, el varón fue creado a la imagen de Dios, sino también la mujer. Y de hecho, el texto lo dice muy bien. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es como que hay dos subcategorías de la humanidad que fueron creados a la imagen de Dios. ¿Y eso qué implica? Que tanto el hombre como la mujer, la humanidad, son hechos a la imagen de Dios y tienen un valor intrínseco por el hecho de ser humanos. De hecho, la mujer, cuando Dios crea a Eva y Adán ve a Eva, él la ve y dice, es hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Él la identifica como una igual a él. Adán sabe que ella no es un animal, ella es una varona, varón, varona. Eso lo dice la Reina Valera. Las versiones más modernas ya no ponen varona porque eso es una palabra que no se usa hoy en día, pero literalmente así es como está escrito. Una versión femenina del mismo. Y es interesante ver cómo en 1 de Pedro 3:7, cuando el apóstol habla a los esposos de cómo debían tratar a sus mujeres, viviendo con ellas sabiamente, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida,
para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ten en cuenta esto, hombre. No es porque ella sea cristiana que tú le debes ese honor y tratarla de esta forma como una coheredera de la gracia de la vida. Es porque ella es una persona, porque ella está viva. No es porque sea creyente, es porque es coheredera de la gracia de la vida. Así que tenemos un primer aspecto estructural de la imagen de Dios y es que tenemos igualdad en valor entre el hombre y la mujer. Eso no está en duda desde la Biblia. ¿Está claro esa parte? Eso es muy importante porque hoy en día en el mundo se está enseñando otra cosa. Ahora vamos a ir a Génesis capítulo 2 y quisiera que viéramos algo y es que algunas personas dicen que Génesis 2 es como una especie de otro relato de la creación. Pero quiero que noten algo. Cuando Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús citó Génesis 1 y Génesis 2 para hablar del divorcio? Jesús estaba refiriéndose a la misma pareja de varón y hembra, de Génesis 1 y de Génesis 2. Para Jesús era la misma pareja, el mismo relato, solamente que tenemos dos ópticas diferentes, o mejor dicho, el Génesis 2 nos muestra una lupa y nos permite ver detalles más de cerca de lo que ocurrió en el día sexto de la creación. Porque ahí están todos los detalles de qué fue lo que pasó para crear al hombre y a la mujer. Esos detalles no están en Génesis 1, están en Génesis 2. Y quisiera que notáramos una primera cosa que vemos en contraste y es que en Génesis 1 venimos en un patrón de que todo es bueno y hecho bueno en gran manera, como termina Génesis 1, 31. Pero al entrar a Génesis 2 aparece algo que nos deja quietos en seco y es que algo no es bueno. Volviendo al día sexto de la creación, eso que no es bueno es que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Así que este Adán, este hombre, no era bueno que estuviera solo, sino fue hasta que Dios terminó de que fueran varón y hembra al final del día 6 que el Señor dijo es bueno en gran manera. Necesitaba estar creada la mujer. Yo sé que ustedes ya están pensando algo con esa foto. Probablemente los problemas de la caída, ¿cierto? Los problemas, los efectos de la caída yo los tengo, pues obviamente por dentro en todo, pero especialmente en mi cabeza. Ahora, fíjense que este hombre no está diseñado para estar solo. ¿Por qué no era bueno que estuviera solo? ¿Por qué era malo? Es porque solo todavía no podía cumplir ni servir al propósito y la función que Dios quería por diseño para ellos dos como humanidad. Un paréntesis, algunos sí pueden estar llamados para la soltería, para la gloria de Dios. Es un llamado también especial. Pero en general y por diseño, no es bueno que el hombre esté solo. Y ahora quisiera que viéramos cómo Génesis 2 nos presenta unos detalles que nos permiten ver cuáles son las funciones o el aspecto funcional de la imagen de Dios en el hombre y en la mujer por aparte. Génesis 2:15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él coma ciertamente morirás. Quisiera que viéramos algo y es que Adán, lo primero que notamos es que él fue creado primero. ¿Se habían visto eso? De hecho, Pablo en el Nuevo Testamento alude a ese hecho de la creación para delinear los roles de la mujer y el hombre en el matrimonio y también en la iglesia. Entonces, quizás puede pasar desapercibido, pero cuando uno mira todas las cosas que sucedieron cuando Adán estaba todavía solito, se da cuenta que hay unos roles definidos para el hombre y también para la mujer. Entonces, ¿qué pasó antes de que Eva fuera creada? Miren que Dios pone a este hombre en un jardín, está solo todavía, y le da una tarea, le dice para que lo labrara y lo guardara. Si usted puede subrayar esas dos palabras en su Biblia, labrar y guardar, implica dos funciones o roles que son responsabilidad principal del hombre. Labrar. Hay una canción del Negrito del Batey que dice que el trabajo es un enemigo porque es un castigo de Dios, ¿cierto? ¿Has escuchado la canción? ¿No? ¿O sea, solamente yo soy el que escuchaba esa canción? Ahí me llaman Negrito del Batey, ¿cierto? El trabajo no es una cosa que vino como castigo después del pecado. Se volvió difícil después, pero ya existía desde antes. Este hombre en Génesis 2 ya tenía un propósito de labrar ese huerto. Es decir, que hay una implicación en el hombre, en una responsabilidad principal
como proveedor de este hombre. Y la otra de guardar, como un protector, un guardián. Imagínense al hombre como un guardián, un protector. Si alguien ha de cerrar la puerta en las noches en la casa, no es la mujer, es el hombre. Si alguien ha de levantarse para proteger a su familia, o para luchar por ella, o aún para morir por su familia, el llamado para hacer eso es el hombre. ¿Sí ven esto? Entonces ahí encontramos dos aspectos funcionales de la imagen de Dios en Adán, porque él estaba todavía solo. Y después pasa algo también, y acá es que, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, este mandato de no comerán del árbol del huerto porque morirán, noten que se lo da Dios y Eva todavía no está en escena. Esta palabra de Dios fue dicha al hombre. Quiere decir que la palabra de Dios fue encargada para ser transmitida de ese hombre a su futura familia, a su esposa y a sus hijos. De hecho, cuando Eva, la serpiente, la tienta, Eva responde conociendo este mandamiento. ¿Por qué lo conocía ella? No porque Dios se lo hubiera dicho, porque ya no existía todavía. Lo conocía porque Adán se lo habría transmitido. Se lo habría transmitido. ¿Sí ven cómo funciona esto? ¿Cómo va el orden de Génesis 2 en este avance de las cosas? Entonces vemos que en el hombre encontramos una función de un proveedor o un labrador, de un protector o un guardián, y también de un pastor, aquel que transmite la palabra de Dios a su familia. Ahora quisiera que viéramos otro aspecto de lo que pasó en el Edén antes de que Eva fuera creada. Inmediatamente esto sucede. El Señor dice, no es bueno que el hombre se solo le dé ayuda idónea, pero no crea la ayuda idónea, sino que lo pone a él a darle nombre a los animales, a nombrarlos. Estaba Adán solito. ¿Y saben qué hace? Al Adán hacer esto, él está ejerciendo autoridad sobre la creación. No es algo insignificante. De hecho, cuando alguien le pone un nombre a otra persona, los padres a los hijos, es una señal de autoridad o de liderazgo, ¿sí? O sea, de rol, de padre. O Dios, por ejemplo, le cambia nombres a las personas. Ustedes lo han visto en la Biblia. O aún Dios en Génesis 5:2, por ejemplo, Él le da el nombre a la humanidad. Génesis 5 dice que los creó y el Señor Dios los llamó a ellos, a Adán, el día que fueron creados. Y lo interesante es que cuando Adán termina de nombrar a los animales, él se da cuenta que no hay ayuda para él, no se ayuda idónea para él. Y el Señor crea a la mujer. Pero ¿saben qué es lo primero que Adán hace cuando ve a Eva? La nombra, le da un nombre. Él la llama varona. Eso quiere decir que por el orden de la creación y por el diseño de Dios, hay una relación entre el hombre y la mujer. Yo no sé ustedes con qué nombre le quieran poner a eso, pero hay una relación como de liderazgo del hombre hacia la mujer. Porque él le pone un nombre a ella. Es un acto que indica un rol del hombre respecto a la mujer. De hecho, en Génesis 3:20, después de la caída, el hombre vuelve y llama a su mujer, ya no le llama varona, sino la llama Eva. Entonces tenemos aquí unas implicaciones de la imagen de Dios en el hombre: protector, proveedor, pastor, un guardián, un trabajador de alguna forma. Y de hecho, esa función del liderazgo es una función que debe quitarse completamente de lo que se ha entendido hoy en día como un liderazgo autoritativo o como el machismo, porque de hecho la referencia de liderazgo que nos presenta la Biblia para el liderazgo masculino es Cristo mismo, es Jesús. Entonces no significa que es una persona que no deja hablar a nadie, que simplemente dice cállese, aquí mando yo, sino más bien es el modelo de liderazgo de Cristo, que es de servicio, que es de amor, que es sacrificial, que busca el desarrollo de otros, que ve las cualidades en otros y los quiere desarrollar. Ahora miramos la imagen de Dios en la mujer en ese aspecto funcional. Y hay una primera cosa que es muy obvia y es el tema de multiplicarse. Imagínense cuando Dios dice que se multipliquen, llenen la tierra, este hombre por sí solo no puede multiplicarse. No tiene la forma de hacerlo. Física, biológicamente, necesita su ayuda idónea. Y las mujeres tienen un rol muy especial y muy valioso, que es el rol de ser mamá. Sé que eso hoy en día a veces no es muy popular. Tener hijos no es popular. Ser madre se ve como en esta sociedad, se ve como algo que es como una categoría inferior de mujer.
pero la Biblia nos muestra que es algo muy valioso y que la mujer al ser madre está reflejando una faceta de la imagen de Dios en ella, porque Dios es el creador, pero en su gracia y en su poder utiliza al hombre y a la mujer de manera muy especial para traer vida, para nutrir a esos nuevos seres vivientes o humanos que nacen, sus senos, su vientre. De hecho, esta idea de los senos y la nutrición es algo muy especial. Hoy en día no tiene mucho significado, ¿saben por qué? Porque uno va a la droguería y compra una bolsa de una leche en polvo y la prepara al bebé y hasta el papá puede resolverlo de alguna forma, ¿cierto? Pero miren, piensen en la antigüedad cómo sería. Si un bebé nace y no hay nutrición de su madre, está condenado a la muerte. Sin embargo, tengan en cuenta algo, porque hay mujeres que no pueden tener hijos, por razones biológicas y conocemos qué pasa. ¿Será que esas mujeres entonces no están reflejando la imagen de Dios en ellas? ¿O no están cumpliendo su función? ¿O son desdichadas? Pues no, porque ellas portan la imagen de Dios estructuralmente hablando. O sea, ellas tienen el valor de ser un ser humano y además de eso pueden ser ayuda idónea. Y obviamente ayuda idónea es una palabra que encierra otro aspecto estructural de la mujer y de la imagen de Dios en ella. Miremos palabra por palabra. La palabra ayuda. Y quisiera citar aquí a Katy de Núñez, de su libro Revolución Sexual, una perspectiva bíblica, un análisis médico. Ella dice de que en la escritura el vocablo eser, que es el que se utiliza para ayuda, está 21 veces en el Antiguo Testamento y la mayoría de esos casos para referirse a Dios como ayudador. Por consiguiente, es evidente que el concepto de ayuda idónea no tiene una implicación de inferioridad, ya lo vimos, el valor es el mismo entre hombre y mujer, sino que se refiere a alguien que trabaja al lado de la persona a quien ayuda para llevar a cabo la labor que el Señor le ha encomendado. Es decir, mujeres, cuando la mujer es ayuda, está reflejando una faceta de la imagen de Dios en ella. Idónea. Dice también la doctora Katy de Núñez, dice, la palabra traducida al español como idónea es el término hebreo kenegdo. Algunas de las fuentes consultadas mencionan que esta palabra proviene del hebreo nokak, que significa estar enfrente de o estar opuesto a. La igualdad entre ambos sexos está relacionada con su dignidad y su valor ante Dios. Sin embargo, son opuestos, pero no como si fueran enemigos, sino porque son diferentes en género, en diseño, en su forma de ver la vida y de reaccionar ante ella. Así que tenemos unas conclusiones impresionantes de la imagen de Dios en nosotros en ese aspecto estructural y en ese aspecto funcional. Es decir, que hay igualdad en la humanidad y en el valor entre hombres y mujeres, eso no está en duda, pero que hay distinción en los roles. Y por eso tenemos a un hombre con unos roles de líder, proveedor, protector, a una mujer con un rol de ayuda idónea, de ser madre, de quien nutre. Y la unión de estos dos da como resultado un matrimonio, que es una unión de una sola carne que glorifica a Dios. Quisiera que viéramos este ejemplo de los engranajes, porque nos permite ver cómo las funciones y los roles de la mujer y el hombre se complementan mutuamente. No tienen que funcionar de la misma forma y exactamente el hombre y la mujer, no, tienen que funcionar de maneras diferentes, pero complementarias. Imagínense estos engranajes. Están hechos del mismo material, tienen el mismo peso, es decir, si usted va y los compra a la ferretería, le cuestan lo mismo, el mismo valor, pero necesitan funcionar uno complementando al otro para que puedan transmitir el movimiento. Si yo pongo que tienen que estar en la misma posición, uno enfrentado contra el otro, los mismos dientes al mismo lugar, van a empezar a desgastarse unos con otros y se va a destruir. Así que tenemos que distinguir esto. Mismo valor no significa misma función, según la Biblia. Y esto nos muestra lo que es el complementarianismo, un diseño original de Dios que destaca complementarianismo en lugar de la desigualdad. Ahora quisiera que viéramos algo, y es que ese diseño de las funciones y los roles también está dentro de nuestra biología. Los seres humanos, hombres y mujeres, son diferentes en su biología. Y eso tiene que ver con el diseño de Dios para nuestros diferentes roles. Las mujeres, por ejemplo, convierten la energía más a grasa y los hombres más a músculo.
Las mujeres son mejores para deportes de resistencia, por ejemplo. Los hombres son mejores para deportes de impulsos o impulsos cortos de energía, ¿sí? Con más potencia, por decir. Los hombres tienen más glándulas de sudor y disipan el calor más rápido. Las mujeres tienen un tejido subcutáneo grasoso más grueso que los hombres y toleran mejor el frío. O sea, biológicamente somos diferentes. Los hombres tienen más glóbulos rojos y mejor coagulación sanguínea. Por ejemplo, si fueran a ser los que tienen que tomar riesgo, de pronto cazar, proteger, ir a la guerra, pues es mejor que puedan coagular más rápido, si no se morirían desangrados más fácilmente. Las mujeres, por ejemplo, tienen mejor almacenaje y circulación de glóbulos blancos y eso produce mejores anticuerpos y son menos propensas a enfermarse y su tiempo de recuperación es más rápido. De hecho, puede ser que entre hombres y mujeres cuando se ponen medicamentos, el mismo medicamento, reaccionan diferente los cuerpos. Somos distintos por diseño. Yo no sé si usted ha escuchado el mito de que los hombres como que la gripa les da más fuerte. ¿Escuchaba ese mito? Pues resultó ser verdad. Las mujeres tienen mejor sistema inmunológico y eso también les va a ayudar si es que tienen que estar a cargo de sus hijos, pues pueden sanarse más rápido, recuperarse más rápido, no transmitirles enfermedades a sus hijos. Eso está diseñado en nuestros cuerpos. Ahora en el tema de las conexiones cerebrales, las mujeres hacen más conexiones entre los dos hemisferios y en las células del cerebro. O sea, entrelazan información de múltiples fuentes, es como que ellas pueden hacer multitasking o tienen una especie de intuición femenina. Eso está por diseño en su cerebro. Los hombres somos diferentes, más bien tenemos menos conexiones, somos más lateralizados, pero eso también nos ayuda en algo y es que podemos ser más concentrados y más enfocados en ciertas tareas, reaccionar rápidamente, resueltos y no distraídos. Y tiene que ver también con nuestro rol. Así que tengámonos paciencia y amemos las diferencias de cada uno. O sea, gocémonos en esas diferencias, en esa bendición de ser creados complementarios, de ser creados diferentes, de ser creados para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué pasó? Cuando ya pasamos de Génesis 2 y vamos a Génesis 3, algo sucede y es que empieza a haber una distorsión, una disfuncionalidad en el orden de la creación. Y es interesante cómo, de hecho, la caída ocurre, porque Dios le había dicho a los seres humanos que gobernaran sobre la creación y sojuzgaran a los animales y a todas las bestias. Pero ¿saben qué Satanás hace? Toma un animal, lo utiliza para hablarle a la mujer. Y la mujer, en lugar de ser la ayuda idónea para este hombre, para ayudarle a cumplir la palabra de Dios, más bien lo conduce hacia otro lado. Y el hombre escucha a su mujer. O sea, hay una distorsión. Es como que el Señor ha puesto unos roles de el hombre, la mujer y los animales en sus roles. Y ahora está todo al revés. Los animales, la mujer y el hombre. Y esto ocurre, ellos desobedecen la palabra de Dios y quiero que noten algo y es que el Señor, al primero que llama a preguntarle, es al hombre. Podría ser, uno diría, pero es que tenía que haber buscado primero la serpiente porque la serpiente fue la que inició. O tenía que haber ido por la mujer porque ella fue la que fue engañada. Fue por el hombre, porque él tenía la responsabilidad principal. ¿Se acuerdan eso? Porque él había sido creado primero, porque él había sido dada esa palabra de Dios, porque él no tenía, aun si la mujer lo iba a guiar hacia un lugar que no era, él tenía que no haberla escuchado. Y podemos aplicar también algo para el presente. Si tu esposo te quiere guiar a un lugar donde Dios no los está llevando, o te está llevando a un lugar a donde es pecado, tú tienes todo el derecho de no seguirlo a ese lugar, o viceversa. Tienes la libertad de conciencia de hacerlo, y te está guiando en contra de la voluntad de Dios. Bueno, entonces, de hecho es interesante que Pablo en Romanos, cuando habla de cómo el pecado entró en el mundo y trajo la muerte y unas consecuencias tremendas, él se refiere al pecado de Adán. Porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. De hecho, Jesús vino a ser un póster Adán también. La creación empezó a ser un lugar diferente. Ahora un lugar hostil, donde habría cardos y espinos y consecuencias y disfunción. Y quisiera que ustedes vean cómo en Génesis 3 se muestra que hay una disfunción en los roles, pero no quedan suprimidos los roles originales. O sea, esos roles originales siguen, pero ahora a través de la disfunción. La mujer iba a seguir siendo la madre, pero ahora a través del dolor cuando diera a luz sus hijos. ¿Sí ven eso?
ese rol no se acabó, solamente que ahora a través de la disfunción. Otro aspecto, dice ahí en Génesis 3:16, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y hay algo interesante acá, esa frase es un poco confusa, porque uno diría, tu deseo será para tu marido, ¿será que ella va a estar todo el tiempo enamorada de Adán? ¿O qué es lo que significa eso? Y él se enseñoreará de ti, entonces el hombre va a aplastar a la mujer y a enseñorearse sobre ella. Y quisiera que viéramos algo, porque creo que la clave para entender esto está en Génesis 4:7, porque aparecen exactamente las mismas palabras y es cuando Caín está siendo tentado para matar a su hermano. Caín, dice el Señor, le está diciendo a Caín, el Señor le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Eso es como un poco extraño de entender, pero miren que son las mismas palabras. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Caín? Es como el pecado quiere controlarte, o sea, a ti será su deseo. Es decir, que el deseo del pecado es controlarlo a él. Pero él se puede enseñorear de él, es decir, Caín puede poner el pecado en su lugar, o sea, él puede soportar esto, él puede hacer lo correcto o enseñorearse sobre el pecado o la tentación en este caso. Entonces, apliquemos esto para entender lo que Dios le dijo aquí a Adán, a la mujer, perdón, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Quiero citar a Juan Sánchez, es un teólogo que lo explica muy bien y quería citarlo para de pronto no decirlo mal. Él dice, cuando comparamos el lenguaje de Génesis 3:16 y 4:7, que es el de Caín, obtenemos una imagen más clara de la maldición de Dios hacia la mujer. Igual que el pecado deseaba controlar a Caín, Eva desearía controlar a Adán. Respondiendo pecaminosamente, Adán buscará la manera de controlar a Eva tratando de ponerla en su sitio. O sea, hay una disfunción en cómo interactúa el hombre y la mujer después de la caída. Por tanto, como consecuencia del pecado, la masculinidad y la feminidad quedaron distorsionadas. Como imagen de Dios, el hombre y la mujer fueron creados iguales para poner por obra el mandato de Dios de representar su gobierno sobre la tierra en un esfuerzo conjunto, pero con roles distintos. De ahí en adelante, sin embargo, lucharían entre sí por el control, o sea, un liderazgo distorsionado. En consecuencia, escuche esto, los hombres pecaminosos en general comparten una tendencia a dominar a las mujeres, mientras que las mujeres pecaminosas en general comparten una propensión a controlar a los hombres. El mundo fue un lugar distinto. Ahora el liderazgo también estaba distorsionado a causa de la maldición y del pecado. Y otra cosa, ¿se acuerdan que Adán iba a labrar la tierra en el Edén? Eso no cambió. Ahora en la maldición, maldita sería la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Sí ven? Sigue siendo un proveedor, pero ahora con dolor. Con sudor de su rostro comerá el pan. Entonces vemos esto, que hay una disfunción, pero los roles permanecen. Veamos algo muy importante y es que pensar en funciones complementarias de hombre y mujer, hoy en día para el mundo, eso es como hablar un poco de machismo o de inferioridad de la mujer. Eso lo dice el mundo, que rol es lo mismo que valor, o sea, tienes que hacer las mismas cosas como mujer para tener el mismo valor. Pero saben que eso no lo dice la Biblia, teológicamente no funciona así. El valor ya está determinado intrínsecamente por la imagen de Dios en ti. Y por eso no tenemos que estar luchando, ni en nuestras familias, ni en las iglesias, y obviamente en esta sociedad, aunque esta sociedad no tenemos por qué pedirle más de lo que nos da, porque simplemente están yendo en una dirección contraria a la verdad. Pero quisiera que viéramos algo como esos roles también se ven en la Trinidad y vemos cómo Dios mismo nos muestra cómo pueden tener el mismo valor, cómo pueden ser todos ellos Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. En esencia, compartir una cantidad de atributos como Dios eterno, poderoso, soberano, omnisciente, omnipresente, santo. Pero también a su vez ellos son diferentes. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Padre. Y vemos que ellos nos crearon a su imagen y ellos interactúan en diferentes roles. En la creación del mundo, en la salvación. Por ejemplo, el Padre creó a través del Hijo. El Padre envió al Hijo.
El Hijo pide al Padre que envíe al Espíritu Santo. El Espíritu Santo testifica de Cristo. El Padre envía al Espíritu Santo. El Padre enviará al Hijo en la segunda venida. El Hijo entregará todo al Padre. Entonces vemos acá que hay roles en la Trinidad mismo. Hay roles de hecho de liderazgo y sumisión, porque el Padre dirige y el Hijo ejecuta, por ejemplo. El Hijo es un verbo, el Hijo es hijo, de hecho. Padre e Hijo, hay un rol ahí también distinto. De hecho, Jesús en Juan 14:28 dice, si me amarais os habría regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Uy, ¿cómo así? ¿Entonces Jesús no es Dios? No, el rol del Padre es mayor al del Hijo. O sea, en su rol, porque es Padre, pero no en su esencia. Jesús sigue siendo Dios. Y si Jesús puede hacer esto, pues Él es nuestro ejemplo. Ahora quisiera que viéramos algo. Hemos visto cómo hubo un fracaso y las consecuencias que eso trajo. El fracaso de Adán y las consecuencias que eso trajo, y cómo nosotros también hemos fracasado, tenemos que ver esto. O sea, nuestra situación como hijos de Adán o descendientes de Adán es irreparable, al punto que nosotros necesitamos un nuevo corazón, necesitamos un nuevo Adán, un postrer Adán, alguien que viniera y cumpliera perfectamente y en obediencia, donde todos nosotros, donde tú y yo hemos fallado. Y ese postrer Adán se llama Jesucristo. Ese postrer Adán, Jesús, vino a ser la verdadera imagen del Dios invisible. Lo dice Colosenses. O en Hebreos dice que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús, el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, la imagen misma de Dios, que Jesús viene y lleva el pecado nuestro sobre sí mismo. Es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que recibe nuestro castigo, cuyo sacrificio perfecto es aceptado por Dios, que muere en la cruz y que resucita al tercer día, y solamente en Él hay salvación y esperanza para vivir y para ser restaurados. Porque si nos quedáramos ahí como quedamos en Génesis 3, estaríamos completamente sin esperanza. Pero desde ese momento ya había esperanza mostrada. En Adán estamos todos muertos, por eso necesitamos nacer de nuevo. Por eso a todos los que reciben a Jesús y creen en su nombre se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora ¿saben qué está haciendo Jesús? Él está salvando a un pueblo que está conformando a su imagen, a la imagen de Cristo, para que ese pueblo le dé la gloria a Dios en esta tierra. Y quisiera que viéramos cómo en Cristo y en el Evangelio muchas de estas cosas empiezan a ser restauradas. El matrimonio humano mismo está reflejando una relación de un hombre y una mujer, está reflejando la relación entre Cristo y la iglesia. No entre un hombre y un hombre, o entre una mujer y una mujer, sino que esto representa el Evangelio. Jesús y la iglesia, y también se modelan esos roles. Jesús se despoja a sí mismo por ella, Jesús que la ama y le sirve, que se sacrifica para protegerla, que la santifica con su palabra para presentársela a sí mismo pura y sin mancha, y una iglesia que se somete a su Señor, que nos refleja y nos recuerda los roles de esta mujer, de una mujer hacia su esposo. Y vemos como esta unión de matrimonio de un hombre y una mujer que representa el Evangelio es como una predicación también para el mundo. Cuando ustedes están viviendo su masculinidad y su feminidad, cuando están viviendo su matrimonio, ustedes están predicando el Evangelio a un mundo perdido. En ese Evangelio, Jesús no abandona a la iglesia. Jesús no se cansa de ella. Jesús no se rinde con ella, sino que la busca, la persigue, la santifica. Y así mismo también la mujer puede reflejar el Evangelio en la forma como ve a su esposo como cabeza, como Cristo es cabeza de la iglesia. Ante este punto, claro, nosotros necesitamos pensar y tenemos que pensar en nosotros mismos. ¿Saben qué? Uno muchas veces está buscando el culpable. Es que los hombres mira cómo han hecho. Es que mira las mujeres y las feministas cómo se han distorsionado todas las cosas. Responder con pecado de nuestra parte no es la solución, o con excusas. Necesitamos mirar a nuestro interior y como hombres, ver si quizás hemos abdicado a nuestra responsabilidad principal. O sea, hemos dejado que otro tome la responsabilidad o que lo tome la mujer.
o hemos sido negligentes, o quizás hemos actuado con dureza, con rudeza, o sea, con un corazón que no es el corazón de Cristo hacia nuestras mujeres o esposas. O mujeres también si de pronto han abandonado sus roles por diseño de Dios o han querido tomar el lugar que no les corresponde, pues necesitamos arrepentirnos. Así que llegamos a la conclusión de esta primera charla y es que si no entendemos la función y el propósito del diseño original, no tenemos derecho ni plataforma para tratar con la perversidad sexual de nuestros días. Segundo, el diseño de Dios muestra distinción y eso destaca complementarianismo, distinción en funciones, pero no desigualdad. Otra cosa muy importante y es que nosotros podamos vivir la hombría y la feminidad según nuestro diseño de Dios, restaurados en Cristo para la gloria de Dios. Y finalmente, miren esto, la ideología de género no tiene que ver tanto con relaciones sexuales o con promiscuidad. ¿Saben con qué tiene que ver? Con eliminar todas las distinciones de hombría y feminidad ordenadas por Dios. Eso es la ideología de género, decir, no, aquí no hay ninguna diferencia en función, o sea, somos completamente iguales en roles y funciones en todo, y eliminar todo esto. De hecho, piensen en algo, piensen en esto. Imagínense una pareja que el hombre, él se identifica como mujer y la mujer se identifica como hombre, pero están casados y son un hombre y una mujer. ¿Está bien o está mal? Pero son un hombre y una mujer que son hombre y mujer. No, pero es que se estaría identificando como el hombre como mujer y la mujer como hombre. Eso es la ideología de género en el fondo del asunto. Por eso tiene tanto que ver con este primer tema, la teología de la hombría y la feminidad bíblica. Esa es la base para empezar a hablar de todo lo demás. Quisiera recomendarles el libro Autonomía Sexual en un Mundo Postmoderno. Es el libro que escribió Joe Owen. Joe es el director de Respuestas en Génesis para Latinoamérica. Y esta charla, de hecho, está basada en algunos capítulos de ese libro y el libro está presentado así, una respuesta bíblica, pastoral y apologética. Quería recomendarles también los recursos de respuestas en Génesis para niños y para adultos. Hoy están en descuento especial, o sea, por el día de hoy. Y quería mostrarles unos videos para que los conozcan un poquito y en el receso pueden mirarlos en la mesa de recursos. La mentira resume el mensaje central de Respuestas en Génesis. Este libro es humorístico y fácil de leer. Aprende por qué Génesis sigue siendo críticamente importante en la presentación del Evangelio y cómo el hacer concesiones ha llevado a una pérdida generacional de una aceptación de la autoridad absoluta de la palabra de Dios, la cual conduce a un éxodo de jóvenes en la iglesia. La manera en que abordes el relato bíblico de la creación afectará tu comprensión de toda la escritura e incluso tu cosmovisión. Abre tus ojos a los efectos perversos que la evolución propone a la sociedad actual y ten herramientas para compartir tu fe. En el libro de las respuestas sobre evolución y creación, en sus tomos 1, 2 y 3, descubre respuestas fáciles de entender, aplicando la cosmovisión bíblica a temas como los dinosaurios, días de la creación, datación por carbono, fósiles, el arca de Noé y el diluvio, los ovnis, la luz de las estrellas, el tiempo, la muerte y el sufrimiento, la caída de Lucifer y el origen de la maldad, la clonación, el ADN, el origen de las supuestas razas, entre muchos otros. Escrito por científicos, doctores en genética, geología, anatomía, astronomía y biología. Encuentra más de 25 respuestas por tomo y haz de esta colección de 3 libros parte de tu biblioteca en casa. Y quería mostrarles algunos recursos para niños. Hermanita, no sé cómo hizo para que los animales no se comieran unos a otros. Los niños nunca carecen de preguntas. Y ahora hay respuestas para algunas de las más difíciles con respecto a la Biblia y la fe. Papi, si todo lo que Dios creó es bueno, ¿por qué Satanás es malo? La serie de libros de respuestas para niños es una colección única para niños de 6 a 12 años en los temas de la creación, la caída, los dinosaurios y el diluvio de Noé. La serpiente habló con Eva. ¿Por qué las serpientes no hablan hoy en día? A mí, de verdad, pero de verdad me gustaría saber más de los hombres simio.
mí pero de verdad me gustan los fósiles. A mí pero de verdad me interesa tener respuestas sobre Noé. En esta serie de 3 libros para niños, nuestros pequeños aprenderán la verdad sobre los hombres simios, los fósiles y Noé. El Evangelio está entretejido en todo el contenido, pues Cristo es el arca de salvación, el Dios hecho hombre que vino para salvarnos de la muerte eterna. ¿Buscas recursos para enseñar a los niños el Evangelio? El libro A es para Adán es una serie de 26 lecciones, ideales para escuela dominical, devocional familiar, colegio y homeschool. A través de cada letra del abecedario, cada rima y cada ilustración, los niños aprenderán el Evangelio desde Génesis, con una mezcla única de apologética y el Evangelio, en una presentación cronológica y divertida. Consta de un set de libros para el maestro o padre con el contenido completo de las lecciones y actividades, y un libro de colorear para cada estudiante. ¿Por qué Dios colocó el árbol en el huerto de Edén si no quería que Adán y Eva comieran de él? Bueno, hemos concluido la primera charla. Creo que es edificante, ¿no? Y cómo está todo a través de la palabra de Dios y qué gran responsabilidad tenemos los padres aquí presentes y también los tíos, los abuelos, las abuelas. Y qué bueno que Dios nos edifica a través de su palabra.